oportunidad vamos a repasar los conceptos de propiedades pasivas que nosotros ya hemos visto en cápsulas anteriores, pero no hemos profundizado en ellas y que corresponden en esta figura de potencial de acción a la primera etapa del potencial de acción, esta primera despolarización que ocurre, que tiene una cinética muy distinguible y que es muy distinta a la cinética de despolarización que se observa una vez que se dispara el potencial de acción. De hecho, si uno estimula a una célula excitable, en este caso una neurona con distintas corrientes, esto quiere decir que si uno inyecta distintas magnitudes de corriente, pulsos cuadrados de corriente a una célula excitable, lo que se observa es que al inyectar corrientes negativas, uno va a observar una hiperpolarización de la membrana, quiere decir un cambio de la membrana hacia potenciales más negativos, y este cambio tiene una cinética muy particular. Si se dan cuenta, las cinéticas de cambio son básicamente iguales independiente de la magnitud del estímulo, y lo único que cambia es el máximo del cambio del potencial de membrana que uno observa. Y si uno lo que hace es estimular ahora con una corriente positiva, que lo que hace es inducir entonces una despolarización de la membrana, podemos ver que el cambio en el potencial de membrana, en términos de su forma, en términos de su cinética, es prácticamente igual al que se obtiene si es que la corriente es hiperpolarizante, pero de signo contrario. Lo mismo que sucede con la corriente que se está inyectando. Como vimos en las cápsulas anteriores, si uno sobrepasa un potencial definido que nosotros denominamos como potencial umbral, lo que sucede es que en una célula excitable se va a disparar un potencial de acción que, como vimos, corresponde a cambios en la permeabilidad a distintos iones de la membrana plasmática que se reflejan en cambios en el potencial de la membrana. Y este potencial de acción va a cumplir con la ley que nosotros llamamos todo o nada. Pero ¿qué pasa si hacemos exactamente el mismo experimento en una célula que no es excitable? Si hacemos el mismo experimento en una célula no excitable, y aquí llamo la atención en el cambio de escala, aquí tenemos una escala que tiene menos graduación de los cambios de potencial y por lo tanto nos sirve para observar mejor cómo cambian los potenciales, nos damos cuenta que si estimulamos de la misma manera una célula no excitable con una célula excitable, bajo el potencial que nosotros denominamos potencial umbral, la respuesta es básicamente igual. La diferencia es que una célula no excitable, si uno sobrepasa lo que sería el potencial umbral en una célula excitable, la respuesta en el cambio de potencial de membrana de esta célula es similar a lo que uno observaría en la respuesta hiperpolarizante de la misma magnitud. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que las respuestas que uno observa y que nosotros denominamos como una respuesta pasiva producto de lo que vamos a ver a continuación, que son las propiedades pasivas, las respuestas que uno observa, las respuestas pasivas que uno observa, no dependen de los canales iónicos dependientes de potencial. Son propiedades intrínsecas de la membrana. Lo otro que uno puede observar, si es que ahora nos fijamos en las células no excitables, es que la respuesta pasiva es directamente proporcional, el máximo de la respuesta pasiva es directamente proporcional a la magnitud de la corriente que se está inyectando. Y lo tercero que llama la atención es que la cinética de cambio del potencial de membrana tiene una forma característica. El potencial de membrana no cambia inmediatamente como es el cambio de inyección de corriente. Si yo inyecto un pulso cuadrado de corriente, y esto quiere decir que no estoy inyectando corriente y de repente inyecto una cantidad de corriente, la membrana no responde cambiando inmediatamente su potencial de membrana, sino que hay una cinética asociada a este cambio del potencial de membrana. Estas formas de cambio de potencial de membrana recuerdan a el comportamiento que tienen ciertos circuitos eléctricos. Si uno compara
por ejemplo, qué es lo que sucede en un circuito eléctrico compuesto de una sola resistencia, si a este circuito eléctrico lo estimulo, le inyecto una corriente con un pulso cuadrado, lo que yo voy a obtener es un cambio de potencial de igual forma del pulso cuadrado que se inyectó. Y esto tiene que ver con la ley de Ohm, lo cual nos dice que el potencial es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Y por lo tanto, si la corriente inyectada cambia de manera instantánea, entonces el potencial cambia de manera instantánea. Si ahora lo que vemos es cómo reacciona un circuito que tiene un capacitor en el medio, al cual yo le inyecto un pulso cuadrado de corriente, lo que observamos es que el cambio en el potencial es lineal. El potencial empieza a aumentar de manera lineal en el tiempo cuando yo inyecto un pulso cuadrado de corriente. Sin embargo, si nosotros juntamos estos dos circuitos, juntamos el circuito de resistencia y el circuito de capacitancia y los conectamos en paralelo, como se menciona acá, al inyectar un pulso cuadrado de corriente, lo que uno observa es que el potencial de este circuito cambia en forma exponencial que se asemeja mucho a lo que observamos cuando nosotros inyectamos un pulso cuadrado a una membrana plasmática. Este pulso exponencial, ¿cierto? Esta manera de cambiar de forma exponencial del potencial corresponde básicamente a la suma que yo voy a tener de los cambios de corriente a través de la resistencia y a través de la capacitancia. En definitiva, lo que nos dice esto es que la membrana plasmática, cuando se le inyecta un pulso de corriente cuadrado, responde como si fuese un circuito RC paralelo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, lo que uno hace la equivalencia, lo que uno puede imaginar, ¿cierto? Es que los canales iónicos que están insertos en la membrana plasmática pueden funcionar como si fuesen una resistencia. Esto tiene asideros experimentales, como son los que se muestran acá, en donde podemos ver que si medimos la corriente que está pasando a través de un solo canal, y esa corriente la medimos a distintos potenciales, como se ve en esta figura de acá, y graficamos el tamaño de la corriente total que está pasando por un solo canal, lo que observamos es que esto se cumple con una relación lineal al graficar el potencial versus la corriente. Esto asemeja entonces a la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la conductancia por el potencial, siendo la conductancia entonces la pendiente de esta línea recta. Recuerden ustedes que la conductancia la vamos a definir como el inverso de la resistencia, y de ahí que esto es equivalente a la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora nosotros imaginamos desde el punto de vista de un circuito los componentes de la membrana, podemos imaginar que un canal iónico va a corresponder entonces a una resistencia. Y es una resistencia que va a ser específica para el ion del cual es específico el canal en cuestión. Por otro lado, si ahora vemos la membrana sola, nos damos cuenta que esta membrana es una bicapa de fosfolípidos con un ancho determinado y una bicapa que en definitiva es un medio no conductor, es un medio aislante para el paso de iones. Eso es parte de las propiedades de una membrana plasmática. Por lo tanto, lo que uno puede imaginar ahora desde el punto de vista eléctrico es que la membrana plasmática va a corresponder a dos placas conductoras separadas por un medio que no es conductor, siendo las placas conductoras las soluciones intra y extracelular que están bañando a la célula. Recordemos que esas soluciones tienen un alto contenido de iones y por lo tanto son conductoras y nos permiten entonces ahora imaginar
el conjunto de las soluciones intra y extracelular divididas por la membrana plasmática como si fuesen un capacitor de placas paralelas. ¿Cuál es la gracia de los capacitores de placas paralelas? Que son capaces de acumular carga. Y acumulan carga dependiendo del potencial al cual se encuentren y de una constante que es intrínseca al capacitor, que nosotros llamamos capacitancia. Esta capacitancia va a ser igual entonces a un par de constantes que dependen del medio que estamos hablando y de la permeabilidad en el vacío, permeabilidad eléctrica en el vacío, que son estas dos constantes que están acá, y además depende del área de las placas paralelas que estamos estudiando y de la distancia que divide a las dos placas, es decir, va a depender del ancho de la membrana plasmática y del tamaño de superficie que vamos a tener en esa célula, que sería el equivalente al área. Así, si imaginamos ahora la membrana plasmática desde el punto de vista de un circuito, lo que vamos a tener entonces es que la membrana plasmática se comporta como si fuese un capacitor que está conectado a una batería que es el potencial de membrana. ¿Qué pasa entonces ahora si juntamos estos dos componentes? Si juntamos los canales iónicos que están embebidos en la membrana plasmática. Eléctricamente, lo que podemos imaginar entonces es que la membrana junto con los canales se comportan como si fuesen un circuito de una resistencia y un capacitor conectados de manera en paralelo. ¿Por qué de manera en paralelo? Porque una carga que va a atravesar la membrana, es decir, una carga que va a pasar desde el exterior hacia el interior de la célula, tiene dos posibilidades por donde irse: a través de los canales, por lo tanto a través de la rama de la resistencia, o directamente a través del capacitor, cambiando la polaridad del capacitor, que sería ir a través de la rama de este capacitor. Recordemos un poco cuáles son las ventajas o cuáles son las características que caracteriza a un circuito RC en paralelo. Si tenemos ahora nuestro circuito RC en paralelo y nosotros entonces inyectamos una corriente como un pulso cuadrado, lo que va a suceder es que en primer lugar la corriente va a tender a irse por la zona donde hay menor resistencia. Y si el capacitor está descargado, como es esperable, entonces toda la corriente va a partir por la rama del capacitor. Sin embargo, cuando empieza a haber corriente por el capacitor, este capacitor empieza a cargarse y al empezar a cargarse empieza a acumular carga y establecer un potencial en esta rama que va a dificultar entonces el paso de corriente, permitiendo entonces que la corriente empiece a pasar por la rama de la resistencia. A la larga, lo que siempre vamos a tener por conservación de materia es que la corriente total que atraviesa la membrana, esta corriente que yo inyecto, que tiene que entrar afuera y salir adentro de la célula, va a ser igual a la suma que tengo entre las corrientes que pasan por la rama del capacitor y las corrientes que pasan por las ramas de la resistencia. Si vemos esto en definitiva, lo que vamos a observar es que, y aquí les llamo la atención en esta primera parte, en el dibujo de abajo, lo que vamos a observar es que si mi corriente inyectada es un rectángulo, lo que en realidad está pasando es que tengo una corriente capacitiva que parte siendo muy alta y empieza a disminuir de manera exponencial, y una corriente que pasa a través de la rama del resistor que parte siendo cero y aumenta de manera exponencial hasta llegar a un máximo. Al final del tiempo, si yo prolongo mi inyección de corriente el tiempo suficiente, lo que voy a obtener entonces es que este capacitor va a estar completamente cargado y yo no voy a tener corriente por esta rama y toda la corriente va a circular por la rama de la resistencia, que es lo que estamos observando acá. Como consecuencia de esto y dada la ley de Ohm, sabemos entonces que el potencial, el cual se va a observar en este circuito, es proporcional a la resistencia que yo tengo.
por lo tanto el potencial va a tener la misma cinética que tiene mi corriente que yo estoy observando en la rama de la resistencia. En definitiva, si nosotros vemos un circuito de RC en paralelo, lo que observamos entonces es que el potencial de este circuito varía de manera exponencial cuando se inyecta un pulso cuadrado. ¿Qué características tiene este exponencial? Uno puede distinguir principalmente una característica fundamental, y es el tiempo tau, el tiempo de carga del capacitor, que, si ustedes recuerdan, es el tiempo al cual llegamos al 63% de la carga máxima. Podemos además describir matemáticamente cómo se va a comportar la carga de este capacitor. Y lo otro que es importante es que una vez que yo dejo de dar el pulso cuadrado de corriente, lo que sucede no es que el potencial de membrana se devuelve a su valor original de manera inmediata, sino que también sufre un proceso de descarga del capacitor, un proceso de descarga que tiene la misma cinética que tiene el proceso de carga, y por lo tanto también tiene un tau, un tiempo característico, que nos va a definir entonces cuánto tiempo se demora en llegar al 37% de su carga máxima el capacitor. En el infinito, si yo doy el pulso lo suficiente, el tiempo lo suficientemente largo, lo que yo voy a obtener entonces, como dijimos anteriormente, es que toda la corriente circula por la rama de la resistencia, y por lo tanto el potencial máximo al cual yo puedo llegar está dado por la ley de Ohm, que sería la corriente que yo estoy inyectando por la resistencia que tiene esta membrana. Y el tau, para recordar, tiene la característica de ser igual a la resistencia de membrana por el capacitor de la membrana. De esta forma, entonces, si yo inyecto pulsos cuadrados de distinta intensidad, lo que yo observo son cambios en el potencial de membrana que tienen una cinética de exponenciales, y que su máximo va aumentando dependiendo de la magnitud de la corriente que yo inyecté. Algo que es muy similar a lo que observamos en las células no excitables y que mencionamos al comienzo de esta cápsula, en las cuales yo, si inyectaba distintos pulsos hiperpolarizantes o depolarizantes, pulsos cuadrados hiperpolarizantes o depolarizantes, yo observaba un cambio en el potencial de membrana con una cinética exponencial y con una magnitud dependiente del estímulo del cual yo estaba inyectando. Las consecuencias que tiene esta observación y esta analogía que hacemos entonces entre el circuito de RC paralelo y la membrana plasmática junto a los canales iónicos son variadas, pero aquí nos queremos centrar principalmente en dos. Primero, ¿qué consecuencias tiene esta constante de tiempo? Si ustedes imaginan ahora una célula que tiene un radio determinado que es pequeño, nosotros sabemos que esta célula, si se le inyecta un pulso cuadrado, si recibe un estímulo el cual va a hacer cambiar el potencial de membrana, recuerden que esto no tiene que ver con los canales dependientes de potencial, sino que son solamente canales que son intrínsecos de la membrana, canales que no dependen del potencial principalmente, vamos a tener entonces un tau definido que va a permitir que la membrana cambie su potencial de una manera. Si comparamos esta célula pequeña con una célula más grande, o sea, que tiene un radio mayor que el radio de la primera célula, lo que vamos a observar es que la resistencia de esta primera célula es mayor que la resistencia de esta célula. Eso debido a que esta célula tiene menos canales que esta célula que está acá, si es que asumimos que tenemos la misma densidad de canales en la membrana. Pero como esta célula pequeña tiene menor superficie que la célula grande, entonces el capacitor, la cantidad de membrana que hay, es más en esta célula grande que en la célula chica, lo que lleva a que la capacitancia de esta célula pequeña sea menor que la capacitancia de esta célula grande. ¿Qué consecuencias trae eso? Bueno, para el tau
no trae ninguna consecuencia, porque si yo multiplico R por C, en un caso esta es mayor y en este caso es menor, la multiplicación hace que estas dos sean principalmente iguales porque dependen ambos del mismo parámetro que es el radio. Pero si yo veo ahora cómo cambia el potencial de membrana en una célula pequeña y la comparo con la célula, en cómo cambia el potencial en la célula grande, lo que observo es que las cinéticas son similares, mi tau es igual. Esto quiere decir que en el mismo tiempo yo llego al 67% máximo de la carga que voy a tener en cada célula, pero en el caso de la célula pequeña yo llego más arriba que en el caso de la célula grande. Y esto es porque la célula pequeña tiene mayor resistencia, la corriente inyectada es exactamente la misma y eso me permite entonces entender que el potencial máximo al cual puedo llegar inyectando la misma corriente es mayor si es que mi célula tiene una resistencia menor. ¿Qué pasa ahora si vemos el ancho de la membrana? Como les dije, el ancho de la membrana determina la capacitancia de la membrana porque la separación de las placas de la membrana está directamente relacionado, inversamente proporcional, relacionado con el capacitor. Si uno compara entonces una célula que tiene una membrana relativamente delgada y la compara con una célula que tiene una membrana con más ancha, lo que observa es que las resistencias no deberían variar porque las resistencias están dadas por los canales son proteínas integrales de membrana que van a traspasar ambas membranas y por lo tanto la resistencia no debiese variar, pero dado que la distancia entre las placas es menor en la célula de la izquierda que en la derecha, entonces el capacitor de esta célula va a ser mayor que el capacitor de esta célula. Las consecuencias en términos de los tau, de las constantes de tiempo, entonces, es que la constante de tiempo de la célula con una membrana más delgada va a ser mayor que la constante de tiempo de la célula con una membrana más gruesa. En términos prácticos, lo que uno observa entonces es que si yo comparo cómo se carga, cómo cambia el potencial de una célula con una membrana delgada con una membrana gruesa, dado un pulso, el mismo pulso cuadrado en ambos casos, lo que se observa es que en un caso el cambio de la membrana es más rápido que en el otro. Sin embargo, en ambos casos llegamos al mismo punto máximo, porque recordemos que el punto máximo depende de la resistencia y la resistencia es igual. Ahora quiero llevarlos a pensar en lo que sucede cuando en realidad más que una célula esférica nosotros tenemos un axón y como sabemos los axones son lugares donde la membrana es alargada y por lo tanto uno más lo tiene que relacionar con un cilindro más que con una esfera. Y esto uno puede imaginarlo entonces nuevamente desde el punto de vista eléctrico como si fuesen varios círculos de membrana conectados entre sí. Un cilindro, en definitiva, uno lo puede cortar en varias pequeñas circunferencias y esas circunferencias ir conectándolas unas a otras. Y esas conexiones entonces las vamos a hacer a través de alguna resistencia y lo que tenemos son varios circuitos locales equivalentes que se conectan por resistencias en el interior de la membrana y esto sería ahora el análogo de el circuito equivalente pero en un axón. Si ahora imaginamos qué sucede con la corriente que uno está inyectando en estas situaciones, vemos que si nosotros inyectamos una corriente en este punto que está acá, lo que va a suceder, como ya discutimos, es que primero la corriente va a ir completamente por el capacitor, por la rama del capacitor, cambiándole la polaridad al capacitor y después va a empezar a fluir a través de la resistencia de tal manera que el cambio de potencial de membrana en esta región va a tener esta forma exponencial. La corriente una vez que atravesó la membrana en esta región tiene dos posibilidades, se puede ir hacia la izquierda o se puede ir hacia la derecha.
La corriente que se va a la izquierda se nos va a desaparecer de la pantalla si es que no podemos seguir hablando de ella, pero si vemos la corriente que va hacia la derecha, esta corriente va a atravesar esta resistencia, no hay pérdida de material ahí, no hay pérdida de corriente por lo tanto, y una vez que llega a este nodo, tiene dos posibilidades: o atraviesa la membrana de vuelta o continúa por el interior del axón, que sería la corriente que está atravesando por acá. La corriente que es capaz de atravesar la membrana de vuelta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar este pequeño pedazo de membrana, de tal manera que primero va a atravesar la corriente por el capacitor, cargando el capacitor, y posteriormente va a empezar a atravesar por la resistencia. Pero como yo tengo menos corriente que la corriente que tengo acá, el máximo de mi potencial va a ser menor. Voy a empezar entonces a tener una carga de la membrana, el cambio de potencial en esta región de la membrana, si bien tiene la misma forma que la que tiene, que la que tuvo en esta región de acá, el máximo al cual puede llegar es menor, porque mi corriente inyectada en definitiva es menor, ya que yo tuve pérdida de corriente en los procesos. Y así va a pasar hasta que en definitiva voy a perder toda la corriente. Lo que quiere decir esto es que si nosotros inyectamos un pulso cuadrado de corriente en una región específica de un axón y medimos cómo varía la corriente a lo largo del axón, podemos ver que la forma de cambio de la corriente no varía, pero la corriente se va perdiendo a medida que yo voy registrando a lo largo del axón. Si graficamos los máximos de corriente dependiendo del largo del axón, que es lo que vemos acá, si inyectamos ahora la corriente en este punto medio y medimos cómo va variando la corriente a lo largo del axón en ambas direcciones, podemos ver entonces que el potencial máximo va a disminuir. Y va a disminuir también de manera exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener nuevamente una constante característica, que dado que esto, que en este caso estamos hablando de propiedades del espacio, o sea, propiedades del largo del axón y no del tiempo, vamos a llamar nosotros constante espacial con la letra lambda, y va a depender entonces, esta letra lambda va a definir entonces a qué distancia, porque este gráfico los ejes son distancia versus potencial, a qué distancia yo obtengo el 37% del máximo potencial que se obtuvo al inyectar la corriente originalmente en el medio. Esta constante espacial depende entonces principalmente de dos factores: de la resistencia de membrana y de la resistencia axonal, o de la resistencia en el interior del axón. Si esto implica que si mi resistencia axonal es baja, ¿sí?, el lambda que tengo, mi constante espacial, va a ser muy grande. En cambio, si tengo un axón que que tiene un menor diámetro, su resistencia axonal va a ser mayor, y eso quiere decir entonces que mi lambda va a ser más corto. Eso quiere decir que si yo inyecto el mismo potencial en un punto y comparo cómo varía entre un axón de diámetro mayor que el otro, el axón que tiene un diámetro menor va a tener un lambda mucho más chico. ¿Por qué nos interesa estas dos propiedades? Bueno, tiene mucho interés, y eso lo van a ver en profundidad cuando estudien sinapsis, porque nos permite explicar fenómenos como es la sumación temporal y la sumación espacial, pero además nos interesa porque nos van a definir con qué velocidad puede viajar el potencial de acción. Y la velocidad con que viaja el potencial de acción va a ser proporcional entonces a el lambda, que está en metros, y dividido por el tau, la constante espacial, que se define en metros, dividido por la constante temporal, que se define en segundos. Por lo tanto, la velocidad de traspaso de un potencial de acción a lo largo de una acción va a estar dado, o va a ser proporcional por lambda dividido por tau. Si el tau es Rm por
la capacitancia de la membrana, la resistencia de la membrana por la capacitancia de la membrana, y el lambda, la constante espacial, en la resistencia de la membrana dividido por la resistencia accional, yo puedo dividir estas dos ecuaciones y obtengo entonces una ecuación que me permite ahora entender de qué depende la velocidad de traspaso del potencial de acción. Y esa velocidad de traspaso del potencial de acción va a depender entonces de la capacitancia del potencial de acción, de la resistencia axonal y de la resistencia de membrana. Las consecuencias que tiene esto es que, por ejemplo, si nosotros comparamos la velocidad de propagación, de conducción del potencial de acción entre un axón de distinto diámetro, lo que podemos ver es que un axón que tiene mayor diámetro, lo que tiene es una menor resistencia de membrana, porque tiene menos canales en el perímetro de este cilindro. Por lo tanto, tiene menos resistencia de membrana y esta resistencia de membrana es proporcional al perímetro, que es 2πr. Tiene además menor resistencia interna o resistencia axonal, y esta resistencia depende del área del cilindro, de la sección transversal del cilindro, y por lo tanto depende de πr cuadrado. Pero además tiene mayor capacitancia. ¿Por qué? Porque como tengo más superficie de membrana, tengo entonces un capacitor más grande. Si junto estas tres propiedades en esta ecuación, lo que yo voy a obtener es que un axón que tiene mayor diámetro lo que va a lograr es aumentar la velocidad de conducción, pero la logra de manera poco eficiente, puesto que depende de la raíz cuadrada del radio del axón. A diferencia de lo que sucede en el caso de axones con mielina, la mielina es una capa que va a cubrir entonces los axones y que va a separar, por lo tanto, las capas, las placas del capacitor. Recuerden que las soluciones intra y extracelulares corresponden a las placas conductoras del capacitor. Si yo inserto una capa de mielina que lo que va a hacer es separar estas soluciones, separo este capacitor, pero además va a aumentar muchísimo la resistencia, porque no hay canales iónicos capaces de atravesar completamente a la mielina. Eso, ¿qué es lo que hace? Que aumenta la resistencia de membrana. La resistencia axonal se mantiene básicamente constante, porque la mielina es una capa que está envolviendo el exterior del axón. El interior del axón se modifica relativamente poco. Y lo que es más importante es que el capacitor va a disminuir muchísimo. Y si yo tengo que el capacitor disminuye mucho, lo que obtengo finalmente es que la velocidad de conducción aumenta gracias a esta ecuación.